Explorando el inconsciente freudiano. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona realmente nuestra mente más allá de lo que somos conscientes? Bienvenido a este video sobre la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, uno de los enfoques más influyentes y revolucionarios en la historia de la psicología. Exploraremos conceptos fundamentales como la estructura psíquica, las pulsiones, el desarrollo psicosexual, los mecanismos de defensa, la neurosis y la interpretación de los sueños. Acompáñame a descubrir cómo Freud nos enseñó a mirar dentro de nosotros mismos más allá de lo evidente. Como primera unidad tenemos la introducción a los presupuestos teóricos psicoanalíticos. La primera estructura de la psique fue propuesta por Sigmund Freud en su libro La interpretación de los sueños. Aquí la dividió en tres: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. El inconsciente es la parte más profunda y oculta de la mente. Contiene deseos reprimidos, recuerdos dolorosos, traumas, temores e impulsos instintivos que no son accesibles de forma voluntaria. Luego tenemos el preconsciente. El preconsciente actúa como una especie de puente entre el inconsciente y el consciente. Contiene pensamientos, recuerdos o conocimientos que no están presentes en la mente en ese momento, pero que pueden ser traídos a la conciencia con facilidad si se necesita. Y el consciente, que es la parte de la mente que se encuentra activa en el momento presente. Es donde se ubican los pensamientos y percepciones, como por ejemplo tú mirando este video y entendiendo su contenido. En el segundo modelo nuevamente la vuelvo a dividir en tres partes: el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte más primitiva e inconsciente de la mente. Representa lo que son los deseos instintivos y las pulsiones básicas como por ejemplo el hambre, la agresividad y la sexualidad. Luego tenemos el yo, que actúa como un mediador entre el ello, el superyo y la realidad. Este se forma a partir del ello, pero aprende a interactuar con el mundo externo. Opera bajo el principio de la realidad, buscando satisfacer los deseos del ello de manera socialmente aceptable y realista. Y el superyo, que representa la conciencia moral, las normas sociales, los valores y la internalización de las reglas de los padres y de la cultura. En las pulsiones tenemos que son fuerzas internas que impulsan la conducta humana. Freud decía que las pulsiones son la energía que mueve el aparato psíquico y cuyo objetivo es reducir la tensión provocada por una necesidad insatisfecha. Entre los elementos tenemos la fuente, la meta, el objeto y el impulso. La fuente siendo el órgano o la parte del cuerpo donde se origina, la meta, que vendría a ser eliminar la tensión o satisfacer la necesidad, el objeto que permite alcanzar la meta y el impulso, que es la fuerza o intensidad de la pulsión. Las pulsiones se dividían en dos: Eros y Thanatos, siendo Eros la que busca conservar la vida, unir, crear y reproducirse, y que están asociadas al amor y la sexualidad, junto con la cooperación, mientras que Thanatos impulsa la destrucción, la agresividad, y éstas se manifiestan en comportamientos violentos o autodestructivos. Correcto. Ahora continuaremos con la segunda unidad, que es la libido de la teoría psicosexual de la personalidad. ¿Qué es la libido? Bueno, para según Sigmund Freud, la libido es la energía psíquica del instinto sexual, es el motor del desarrollo psicológico desde la infancia y a medida que el niño crece, la libido se enfoca en diferentes partes del cuerpo generando placer, ¿no? Estas serían las zonas erógenas. Justo hablando de ello, pues Freud propuso 5 etapas del desarrollo psicosexual. La primera es la etapa oral, de 0 al 1 año. La zona erógena es la boca. Aquí sienten placer, que es con la succión, ¿no? Y una fijación dentro de esta etapa es la personalidad dependiente y hábitos orales. Luego sigue la etapa anal de 1 a 3 años. La zona erógena es el ano. Sienten placer con el control de esfínteres. Y una fijación pues puede ser retentiva o expulsiva, ¿no? La retentiva va más para el lado del orden excesivo y rigidez. La expulsiva va para el lado del desorden y rebeldía. La tercera etapa sería la fálica, donde la zona erógena son los genitales y el conflicto en esta etapa sería el complejo de Edipo y Electra, que es muy conocido. Y una fijación en esta etapa sería la vanidad, inseguridad, conflictos con figuras de autoridad, etcétera. Luego está la cuarta etapa, que sería la latencia, de 6 a 11 años. Acá es donde el libido se reprime temporalmente, ¿no? Su enfoque es más de aprendizaje, amistades y habilidades. Una fijación dentro de esta etapa sería la timidez o la poca motivación social. La última etapa es la etapa genital, que es desde la adolescencia hasta que te mueras, que sería la zona erógena, los genitales, ¿no? El desarrollo de la sexualidad adulta y relaciones maduras. La meta aquí ya sería un equilibrio emocional y afectivo.
Y por último, los mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa nos protegen del malestar emocional que puede tener uno. En este caso coloqué 5 mecanismos, los más conocidos como represión, proyección, irracionalización, sublimación y formación reactiva. Pues cada uno tiene diferente accionar, ¿no? Para este malestar emocional. Tercera unidad. Teoría de los sueños y contenido psicopatológico. A continuación les hablaré de un aspecto fundamental en la teoría psicoanalítica de Freud, el contenido de los sueños. Freud distingue dos tipos de contenidos en el sueño, el manifiesto y el latente. El contenido manifiesto es lo que recordamos al despertar, es decir, las imágenes, las escenas e incluso las emociones. Por ejemplo, soñar que caminamos por un bosque oscuro mientras que alguien nos sigue. Pero ojo, eso solo es la superficie. Detrás de ese relato, sostiene Freud que existe un contenido latente, que es el verdadero significado del sueño, como los deseos inconscientes, los conflictos no resueltos y las emociones reprimidas. Siguiendo el ejemplo del bosque oscuro, podría representar el miedo a enfrentar una verdad personal, y la figura que nos sigue podría simbolizar una culpa o una parte de nosotros que estamos evitando. A continuación también abordaré otro aspecto fundamental en su teoría, las herramientas psicoterapéuticas, que justamente lo podemos relacionar con el contenido onírico. ¿Cómo accedemos entonces a ese contenido latente? Aquí entra la técnica fundamental del psicoanálisis, la asociación libre. Se le pide al paciente que diga lo primero que se le venga a la mente, sin filtro, a partir de un sueño, una palabra o una imagen. Así el inconsciente empieza a revelarse y a emerger. Otra herramienta clave es la transferencia, cuando el paciente comienza a proyectar en el terapeuta emociones o actitudes que ha tenido hacia figuras importantes de su vida, como lo pueden ser su madre o padre. Por ejemplo, un paciente puede reaccionar con hostilidad hacia el terapeuta como lo haría con una figura autoritaria de su pasado. Y en respuesta al terapeuta puede experimentar emociones hacia el paciente. Esta es la contratransferencia. Estas respuestas también son importantes porque ofrecen claves sobre la relación terapéutica y la historia emocional del paciente. Podríamos concluir entonces que el trabajo con los sueños no se limita a interpretar símbolos, sino que se entrelaza con técnicas como la asociación libre, la transferencia y la contratransferencia, que nos permiten acercarnos al inconsciente del paciente y acompañarlo en su proceso de autoconocimiento. Por otro lado, tenemos a la teoría psicopatológica. Acá encontramos a la histeria. Pero, ¿qué es la histeria? Es el resultado de la represión de los deseos sexuales perversos, en la que se produce una conversión de la libido en afecciones físicas y mentales. En la histeria se manifiestan diversos síntomas, como por ejemplo la parálisis del cuerpo, las convulsiones o tics, las alucinaciones y los vómitos permanentes. Luego tenemos a la neurosis, que es un trastorno psicológico que surge por conflictos inconscientes no resueltos, especialmente aquellos relacionados con los deseos reprimidos y las exigencias del ello, el yo y el superyo. Existen 3 tipos de neurosis: la neurosis histérica, la neurosis fóbica y la neurosis obsesiva. En la neurosis histérica, que se manifiesta por conflictos reprimidos, existen síntomas como la parálisis, las convulsiones y otros síntomas físicos. Luego tenemos a la neurosis fóbica. Acá se manifiesta a través de miedos intensos, persistentes e irracionales ante ciertos objetos, situaciones o actividades. Sus síntomas es el miedo irracional y persistente, la ansiedad anticipatoria y la evitación activa a ciertos objetos. Por último, tenemos a la neurosis obsesiva, que es la presencia de pensamientos recurrentes y obsesiones que el individuo no puede controlar. Acá se presencian síntomas como compulsiones, rituales, pensamientos repetitivos, entre otros. Gracias.